Diana, te van a quitar de la... porque dice que no aceptaste que se grabe, o que... Para mí tu configuración está que no permitís que se grabe cuando vos estás desconectada. Debe ser algo que viene... Me sale grabando a mí, pero no me apareció Estoy ninguna grabando, pero a mí notificación me de dice nada. que te van a quitar a vos de la reunión Me dice porque no aceptaste. grabando. Ok, bueno. A Yelena y Lynn, ahí está, ahí se volvió a unir. Listo, todos los que se unan ahora va a avisarles que están entrando a una reunión grabada. A saber, ya habrán hecho 50.000 meets, pero si yo estoy presentando pantalla y estoy explicando en la otra pantalla, por ahí se me complica leer los comentarios del chat. Así que les pido que si yo no los leo y es preciso lo que quieren decir en el momento que lo están diciendo, abran los micrófonos, ¿sí? Bueno. ¿Qué hace, señora? No, es por acá. Presentar pantalla. Bueno, yo les dije que acabamos la unidad 2, pero ciertamente hay que hacer un cierre de la 1. Entonces, en 3, 1, cuando vean mi pantalla, el mensaje divino que me salió, este es el momento que no leo el chat y me tiene que contestar alguien. Acá. Yo la veo, profe, ahí. Ok. Sí, Perfecto. Bueno, ok. Bueno, decía que tenemos que hacer un cierre de la unidad 1 muy breve, porque como ya entregaron el trabajo práctico, como ya hace rato que venimos con la bibliografía quincenal y vienen leyendo sobre los conceptos de educación, enseñanza, qué requiere o qué conlleva la palabra educación, a qué nos referimos, educabilidad, educatividad, etcétera. Como ya venimos haciendo ese recorrido, solamente puse unas plantillas como para cerrar ese tema. Y tiene que ver con las últimas 2 ideas que expresé en la clase escrita y me gustaría escuchar a alguien que pueda contarme, explicarme, quizás sintetizar qué tenían que ver estas 2 cosas que estoy poniendo acá en la diapositiva con pedagogía. Es el texto de Frankenstein Educador, de Philip Meriu, nunca jamás voy a pronunciar bien ese apellido. Meriu. Bueno, a ver, escucho a la gente. Este es el momento en que apagar la cámara sería la mejor solución, pero... Hola, Renzo. Buen día, buen día. Perdón por la demora. No, no hay problema. Estábamos recién arrancando. Qué bien.
Em, y sigue cayendo gente al baile, ¿eh? Ciro, Hola, hola, sí. Quería hola. saber, ¿sería alrededor de la pedagogía o de la educación? Referida a la pregunta. La pregunta, mira, estas dos ideas se expresaban dos ejes que yo tomé del autor para hablar de educación. Por eso dice, Sí. educación necesaria, o por qué nunca se ha visto una abeja demócrata, y la idea de educación como fabricación. Entonces sí, Eh, tenía que ver con enseñanza. sí, A la ver, primera vamos a tratar de... Ajá. sería más referida a que el hombre es como el único animal capaz de tener este dialecto, de poder comunicar, de... te retrabo. Eh, Ah, de poder comunicar o transmitir sus saberes, porque es el único animal sería que no lo hace genéticamente. ni intuitivamente. Es más sencillo de lo que vos pensás, Ciro. Somos los seres humanos los únicos susceptibles de educación. Exacto. Y es tan inherente a nosotros, a nuestra condición humana, la educación, que así como una abeja en su condición natural no puede pensarse demócrata porque las abejas tienen un sistema en el cual se rigen por una jerarquía que es la abeja reina, y que eso también tiene que ver con una cuestión natural, porque la abeja reina, les iba a poner un panal ahí, después me di cuenta, estéticamente era muy horrible. La abeja reina mide 3 veces más que las otras, ¿sí? Entonces, así como no se puede hablar de una abeja demócrata, porque es contra naturaleza, tampoco podemos hablar de que no es necesaria la educación para el ser humano, ¿sí? Entonces, Ujú. en cortísimas palabras y sacándole toda la belleza literaria que trae Philip, esta es la idea que quiero transmitir. Ahora, ok, Sumé recién, ¿qué tal? en todo caso, hola, Buenos días, ¿cómo ¿vos andás? sos Wenceslao? Sí, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Eh, La profe, reconozco los nombres, pero no. Sí, Nunca nos vi, Camila. no estuve enterado de la primera clase que se hizo porque me costaba un poco la... Y bueno, ahora tengo un celular, así que por lo menos puedo entrar. Pero hoy no tenía crédito, así que me prestó el celu todavía. Pero bueno, Bueno, me alegro, me alegro. Eh, ¿Cómo te dicen? Wensi, Wense, Wen. Wensi, como vos te salga. Wensi me dice la familia. Wense me dicen los de afuera, digamos. Ok, Wense. ¿Pero tenés wifi en tu casa? Sí pasa que yo vivo solo y acá tengo 3G nomás. Vivo en el campo y solamente me manejo con datos. Va, en un pueblito vivo. Wow. Pero sí, cuando voy... Acaba de decirle campo, ¿a qué le llamaste campo? Mirá que hay mucha gente del interior acá. No, de verdad, no, es un pueblito. Y bueno, la realidad es que yo viajaba antes de la cuarentena, viajaba de lunes a sábado a Santa Fe, era como una medio independencia que he puesto en el país. Y ahora que estamos de cuarentena estoy todo el tiempo acá y me cuesta llevar un poco las cosas, ¿no? Porque no tengo wifi, no tengo... ¿Qué pueblito es? Arroyo Aguiar, yo acá vivo más para lo que a mí me gusta, para mi música, para una fogata. Y en la casa de mis padres tenía el wifi, tenía todo lo necesario para la sociedad. Me acuerdo que lo pusiste en el pando, a eso. Sí, pero voy a poder Y estar. yo te conté que yo conozco a Arroyo Guiar porque mi papá tiene Exacto. una casita. No hace bastante, pero sí. Yo voy cotidianamente a Arroyo Guiar. Bueno, ahora hace mucho que no voy. Claro, ahora seguro que no. Bueno, pero Así que capaz que nos cruzamos alguna vez. voy a poder estar aparte de los chicos que me avisan
WhatsApp, si hay clases y todo, así que bueno, un gusto. Estamos entonces analizando Bueno, la foto, un tecito que pude interpretar. no te entendí mucho lo que dijiste al final. Estábamos interpretando un apunte de los que vos nos habías dado, me parece, en este momento. Ah, sí, reencauzar, sí. Sí, igual me estoy dando cuenta que la que tampoco nunca se conectó es Camila Soberal, así que también le damos la bienvenida. Mica Pazzi no se conectó otra vez. Bueno, a Belén ya la conozco, entonces no me interesa darle la bienvenida, pero tampoco se había conectado antes, y Fernando. Buenos días. Y Pau. Hola. Que llegar Hola, tarde. así que bueno. Bienvenidas y bienvenidos. Seguimos con esta idea que Dale. trato de hacer las cosas lo más ordenadamente posible, pero no me sale muy bien. Tipo, saludar antes de empezar el desarrollo del tema, pero bueno, a veces se hacen así las cosas. Apareciendo en la marcha. Solo silencio es porque se escucha mucho ruido ambiente, o me escucho en el eco, ¿sí? Entonces, retomando lo que estoy diciendo, para cerrar la unidad 1, de alguna manera lo que vimos es todo conceptualización y en qué consiste esto que vamos a estudiar todo el año, que es la pedagogía. Y la primera idea, fuerza, para cerrar esto, digamos, que engloba, es que la educación es necesaria. No podemos renunciar a la educación porque no podemos ser seres humanos y personas en la medida que no nos educamos, ¿sí? Porque uno dice, alimentación, sí, por la alimentación también. Te enseña, te transmite, te inserta en una sociedad, y siempre necesitamos de un otro, y ese otro nos transmite eso que le llamamos educatividad. Entonces, esta primera idea es que la educación es necesaria. Ahora bien, ¿por qué hablamos del mito de Frankenstein? ¿Y por qué habla de la educación como fabricación? ¿Alguien se anima a contar qué leyó? Dayana, yo sé que vos querés hablar. Charo. ¿Qué dijo Charo? Güense. Te hago una preguntita. Me gustó la palabra que usaste de que somos susceptibles a la educación, porque no siempre la educación es una palabra positiva, me parece a mí, ¿no? Como que las costumbres culturales y las diferentes cuestiones pueden hacer que tengamos una mala educación o una educación dañina, qué sé yo. Por ejemplo, vivir en la ciudad alienados, alejados de la tierra, no es un punto positivo para la formación del ser humano, en algunos puntos de vista por lo menos. Claro, bueno, la vez pasada, y en el desarrollo de la primera unidad, veíamos que esto de hablar de mala educación no existe, porque la educación en su etimología tiene que ver con, por un lado, nutrir y por otro lado, extraer, ¿sí? Entonces, de por sí el significado de educación no es malo, nunca. ¿Qué pasa? Nosotros coloquialmente, así como del día a día, asociamos la palabra educación a transmisión, a enseñanza. De pronto decimos que los medios de comunicación educan y en realidad transmiten, pero también educan en ciertos casos. Hablamos de, distintos espacios que pueden promover la educación realmente o no, ¿sí? Cuando hablamos de que no transmite, que no es necesariamente bueno o favorecedor para el desarrollo del ser humano, en realidad estamos hablando de cuestiones de enseñanza, ¿sí? Cuestiones de la mera transmisión por la transmisión. Pero no todo eso tiene que ver con educación, porque educación, además de la idea que no quiero reiterar, implica un proceso, implica un dinamismo. El ser humano, por la educación, genera que
no sea la misma persona en el inicio que al final. Hablamos de un proceso que comienza, la mayoría dice, cuando nacemos. Y la verdad es que empezamos a ser conscientes de nuestra educación a la edad de 3, 4 años, cuando tiene que ver con el desarrollo de la moral también, con la conciencia, con la libertad, etc. Por eso ubicamos la palabra educación siempre en el plano de lo bueno y de lo ideal, ¿sí? Ciertamente hay ocasiones en las cuales no vivimos siempre cosas que tengan que ver con este plano de lo bueno y lo ideal. Y creo que eso también es parte del proceso. Bueno, ahí es cuando hablamos de influencias, por eso los seres humanos que están a nuestro alrededor, los padres, hablábamos mucho de las familias la vez pasada, no tienen formación pedagógica para ser padres. Y aquellos que son padres y tienen formación pedagógica para su trabajo, que es la docencia, generalmente no lo aplican en la casa. O sea, es como, son dos cosas distintas. Entonces, errar es humano, y bueno, cuando erramos, el tema es que tenemos que ser conscientes de que siempre eso enseña, siempre eso cae o repercute en los seres humanos que tenemos a nuestro alrededor. Y esto también lo hablábamos porque en la docencia también pasa. Nos formamos para ser educadores, pero de pronto, cuando ustedes lleguen a la escuela, Dios quiera, ¿no? Dios, Buda, el universo, quien sea quiera, en unos años, lo que menos ustedes se van a acordar cuando hagan las prácticas es de pedagogía. Ustedes piensen, hoy 2020, el primer año de la carrera, tienen mucho por delante. Realmente cuando ustedes enseñan, se van a preocupar más por aprobar el cursado, porque tiene que ver con la enseñanza o del instrumento o de la planificación de plástica, o como se llama el espacio de artes visuales, de planificar la danza, de que le salga bien el paso, etcétera. Se enfocan mucho más en el tecnicismo de la disciplina específica, que se olvidan de la generalista, que es esto, espacio de educación, este paso de pedagógico y de formación docente. Entonces, ahí viene con la formación, digamos, de el criterio. Por eso, ¿para qué se estudia pedagogía en la formación docente? Como cortito y al pie, la formación de criterio para el actuar y para pensar lo que se vivió hasta el momento, digamos, porque cada uno tiene una autobiografía escolar hasta hoy, ya sea en el mismo instituto como en las instituciones que los formaron, ¿sí? Seguro. Bueno, entonces, retomando un poco esto. Charo, perdón, me va a matar, pero te pregunto, la última clase fue la 4, ¿no? Yo estoy tratando de ponerme al día con todo, pero estoy resumiendo pedagogía. Preguntaba si era la 4 de la unidad 1 la última clase. Estas dos ideas, estos dos ejes, es la clase 5. Ajá. O sea, mandé otro PDF. Mandé otro PDF, bueno, pero no más bibliografía. Esto que estuviste hablando remite mucho al texto este de Frankenstein, ¿no? Que dice que no por el mero hecho de que el doctor lo haya creado, le dio la educación, digamos. Que es lo que lleva después a que él se eduque o aprenda cosas afuera de su propio entorno, ¿no? Que es cuando escapa porque no le gusta el ambiente donde está. Y después aprendiendo a lo largo de su vida va y los mata a todos. Exacto. Que muestra que el monstruo no es él, el que fue creado, digamos, sino el propio creador, por no darle... El monstruo fue Frankenstein. Era lo Frankenstein mismo. Es el doctor. Claro. El nombre en realidad se lo asociamos al monstruo cuando en realidad es el doctor, el creador. Entonces, bueno, la idea de que en el medio Philippe Merieux habla de Pinocho y habla de otros personajes que la verdad que
es muy rico en literatura, o sea, es muy rico para leer, pero a los fines pedagógicos de lo que yo quería señalar ahora, tomé estos dos ejes. El primero, el de la vieja demócrata, de la educación necesaria como para retomar todo lo que veníamos diciendo, y por otro lado, para ser conscientes de esta idea de educación como fabricación, ¿sí? En la medida en que nosotros educamos, aunque suene horroroso, aunque suene antipedagógico, aunque suene macabro, la educación es fabricación. No es fabricación en serie, es como, vamos a decirlo, una fabricación artesanal. El punto es que podríamos traducirlo con que el otro es en la medida en que nosotros permitamos, dejemos, habilitemos, seamos, ¿sí? Y si les cuesta mucho abstraerse de esto, piensen en la educación que recibieron de sus familias, aunque sean adultos, no importa. La educación que recibieron de sus padres la pueden ver a la perspectiva y pueden evaluar a esta altura de la vida qué recibieron y qué no. Y no los van a culpar, yo espero que de esto no salga, que los terminen culpando a sus padres por no haberles otorgado o dado tal o cual cosa. Y lo hicieron hasta donde pudieron, ¿sí? En eso consiste ser conscientes de esta fabricación. Ahora bien, este era un repasito nomás. Lean la clase o la bibliografía, porque yo voy a contar la historia muy brevemente y probablemente sea mucho más lindo leerlo que escucharme a mí. Hola, Emanuel. Hola, Emanuel. Bueno, estás del otro lado. No importa, sigo con la clase. En un momento, Philip habla de Pigmalión, pero no el mismo Pigmalión del que hablábamos la clase pasada, sino del Pigmalión como personaje de la mitología griega, que era escultor. ¿Me sigan? ¿Leyeron esa parte? Bueno, era un escultor dentro de la mitología griega que, digamos, creó a la mujer más hermosa que él podría haber visto, pero en escultura, de cerámica, digamos. Y entonces, cuando la vio hecha, deseó que sea una mujer de verdad, real. Y lo deseó, que pasaba por ahí la diosa del deseo, que era Venus, y le concedió la posibilidad de hacerla de carne y hueso. Pigmalión chocho con su esposa, de acá para allá, pero de pronto Pigmalión se dio cuenta de algo. Sí, yo la quiero, yo la amo, pero siempre va a ser mi creación. Y el decir va a ser mi creación es, de alguna manera, entender que no tiene la posibilidad de ser libre y de hacer lo que quiera hacer, porque va a tener siempre, de alguna manera, un enlace hacia mi persona. Entonces, ahí es cuando reflexiona sobre educación y fabricación y lo grosso, lo importante que es ser educadora o educador para todos los ámbitos de la vida. O sea, cuando digo para todos es escuela y familia, básicamente, como las dos grandes instituciones que regulan nuestra vida. Instituciones, porque la familia no es una institución como tal, pero sí es una sociedad, es la base de toda sociedad. ¿Estamos hasta acá? ¿Me siguen? ¿Me siguieron? ¿Sí? No me sea tan metiche, trataré de no ser tan metiche siempre. Pero bueno, es porque me interesan mucho los temas que son así, como decirte, de letras, no sé cómo. Así. ¡No! ¡Verga! ¡No! Es otra disciplina. Así, de parla, digamos, que no sean 2 más 2, digamos, que sean de pensamiento libre. Es como que está bueno.
filosófico. Está bueno, pero vos lo aclaraste hoy desde el punto idealista, ¿no? Porque yo siempre pienso que antes de la educación tiene que estar la percepción de tus propios sentimientos por ahí, como para hacer bien o mal las cosas, ¿no? Entonces, pero siempre cuadrando está bueno lo que aclaraste hoy, Charo, de llevando a un punto ideal, no pensando que uno está educando para que seamos, no sé, militares, asesinos o no sé, pedófilos. Es como que siempre tiene que estar la sensación y la percepción de por medio. Y es como que un poquito también se educa, ¿o no? ¿Vos qué opinás? ¿Cuándo qué? Eso, la educación de los sentimientos. Se puede educar también. Sí, por supuesto. La educación emocional es algo que está muy de moda ahora, porque se empezaron a dar cuenta de que la ira se educa, la angustia también es educación. A mí no me gusta asociar tanto las emociones con la neurociencia. Es otro campo. De hecho, ayer una amiga me dice, che, ¿querés que nos anotemos a un curso de neurocoaching? ¡Ah! Kill me, ¿no? Ni neuro ni coaching, ¿entendés? No me... Pero bueno, es como una postura epistemológica distinta a la que yo tengo. La cuestión es que, sí, las emociones es parte de la educación. A ver, ¿vieron cuando dicen en los medios de comunicación que se lee tanto? Cuando se resuelve un conflicto en alguna situación social y terminan por matarse, no, porque para resolver un conflicto parece que es más fácil levantar un arma y matarse. ¿Qué es lo que, cómo se transmite la tolerancia entre una situación de conflicto si no es con educación? La verdad. Ustedes piensen, ¿ustedes podían hacer eso en la escuela? Por supuesto que no, porque tenía que ver con, primero, una aceptación de las normas, obligadamente, porque entrar a la escuela, entrar en un sistema tan rígido como ese, es adaptarte o morir. Seguro. O sea, teoría darwiniana por excelencia. Para la supervivencia es adaptarse. Entonces, nos adaptamos al sistema escolar cuando tuvimos 4 años, chicos. O sea, tuvo 4 años. Wences, te voy a silenciar por el Sí, discúlpame. No, está bien, no pasa nada. Entonces, nos adaptamos a un sistema escolar a los 4 años, y desde ahí hasta que exitosamente, en el mejor de los casos, terminamos la secundaria a los 17, pasan 14 años de escolaridad, y que son 14 los de escolaridad obligatoria hasta el momento. Imagínense cuánto de todo eso fuimos incorporando. Porque, vamos a decir la verdad, cuando salimos de la escuela, ¿cuáles son los contenidos conceptuales reales que nos aprendemos? Muy pocos, ¿sí? Muy pocos para hacer todos los años de los que estuvimos ahí adentro. Pero ¿qué no podemos negar entre un pibe escolarizado y un pibe que no fue escolarizado? Y sí, todas esas cuestiones intangibles y que de alguna manera no se transmiten a través de un video. También. Perdón que te corte, Charo, pero esa incorporación a la sociedad, básicamente, que es lo que hace la educación en todo el programa curricular que promueve. Y es también, profe, esta idea de la educación que se da, no implícita, también se podría relacionar un poco. Que es, por ejemplo, sobre esta idea de la aceptación del otro, por ejemplo, en la democracia y eso. Exacto. Bueno, ya me estaba spoileando la idea de hoy, porque la unidad 2 trata de eso, de pensar cuándo fue que surgió la escuela y bueno, qué pasó en ese momento y qué estaba pasando antes y por qué se dio que salga en ese momento, digamos, que se dé en ese momento. Bueno, entonces, para el concepto de enseñanza, para cerrar la unidad 1, yo les había dejado un Mentimer, un menti.com, para que completen con palabras que ustedes asociaban
al concepto de enseñanza. No me está abriendo la página y no me está abriendo desde hoy temprano. A ver, 11 personas, ahí lo estoy pudiendo ver. 11 personas contestaron. Eso no sabía, profe, yo, por ejemplo. Disculpame. Yo me quedé en el trabajo. ¿Me escucho? No, me quedé en el trabajo nomás. ¿Qué había que hacer, profe, ahí? ¿Hola? No te oigo. Eso no sabía, lo de la página es. ¿El trabajo? Bueno, sí, no hay problema, porque en realidad no... Ajá. Ah, ok. Me dice que lo siento, pero que no. Bueno, no importa. No importa. Si puedo, lo abro hacia el final. Si no, se los dejaré en el Classroom. Porque la idea es que yo, en la última clase, les dejé unos cuantos conceptos de enseñanza. Porque les aclaré, ahora hablando, pero también lo dije en las clases, que enseñanza y educación no son lo mismo. Ya sabemos lo que es la educación y qué implica. La enseñanza. Entonces, ¿qué es? Y bueno, dejé este espacio para que pongan palabras que asocien a la palabra educación, enseñanza, perdón. Y la idea es que puedan armar un concepto, ¿sí? Después se los voy a dejar en el Classroom y es como parte también de una actividad de pedagogía. Va a tener su evolución y demás. No me quiero poner sargenta con el tema de la fecha de entrega y demás. En esta ocasión les puse un tope porque hoy desarrollábamos un nuevo tema, entonces como para que sea una consecución lógica. El tema. Bien, entonces. No sí, nos viene a hablar. Los plazos, ¿no? Acá los 28 compañeros que hay. Estaría bueno que lo planteemos. A mí me queda mejor tener un plazo que dejarlo libre, se olvida por ahí. En cambio, los plazos siempre recuerden que el 20 y pico termina esto, cuando no hay plazo nos pasan en la materia de historia, no tuvimos comunicación, no tuvimos tarea, no tuvimos plazos. Es más difícil por ahí hacer algo. Somos medio rigurosos en esta cuestión, ¿no? Como que tenemos que estar ahí para sistematizar. No sé qué opinan los chicos. Me di cuenta que el día anterior, yo les dije, la actividad de chicos tiene como ya un mes colgada. Y dije, bueno, vamos a poner la fecha de cierre así como para cerrar. El día anterior a cerrar, 25, taca. ¿Viste que sirve? ¿Cómo te funciona? No sé qué opinan los chicos, no sé qué opinás vos, Charo, pero... Sí, no, sí, yo coincido. Yo creo que depende de la materia, eso de la fecha está bueno y en otras no. Porque no sé cómo explicarlo. Por ahí es como que, no sé si los profes tienen comunicación entre sí, pero por ahí ponen toda la fecha el mismo día y te mandan 80 trabajos juntos y llegas a un tope de desesperación que no llegas. No, el único criterio que tenemos con los profes... A mí me gusta leer todo y entenderlo. Con los profes es que cada uno debería respetar el día y el horario en que tendría clases presenciales. Y después no sé, no sé qué, no me sale. Yo no sé qué está cursando. Pero nosotros, por ejemplo, en arte, también, materia en historia, era trabajo, pero eran textos de 200 a 300 páginas, que por ahí no decían, bueno, tenés que leer de acá a acá o sacar este concepto, sino es como que, tomá, te doy este libro y arreglate, lee lo que puedas leer y haceme este trabajo que está en la mitad del libro,
O sea, obligadamente tenías que recurrir al libro, y así todos los lunes. Entonces llegó un punto que teníamos una, ¿cómo se llama? Una bibliografía así de grande, y de una semana para la otra te piden 20.000 trabajos. Entonces estaba así como que, y no teníamos ningún tipo de contacto ni nada, que para mí es fundamental, ¿no? Más en esas materias que por ahí son un poco pesadas. Pero no sé, capaz que no creo ser la única tampoco que le esté pasando eso. Bueno, no era igual la idea sacarle el cuento de historia, pero después por privado lo seguimos. No, pero qué sé yo, los plazos yo opino que están buenos, profe. Yo opino que están buenos. Bueno, Yo también. Pasa que también es un poco lo que decía Diana, que tiene esto de las materias. O sea, es como que hay materias que vos las haces, otras que te interesa hacerlo. Y tener un así para pedagogía está bueno. Creo que este es el mismo que vos decías hoy, en parte es necesario si la gente lo hace, pero se junta con mucho trabajo, así que esa disyuntiva es la que se forma, lamentablemente. no me quiero convencer, chicos, si pedagogía fuera opcional, no estarían acá. No me mientan, por favor. Es algo con A mí en lo particular me gusta. Sí, a mí también me gusta A mí un montón. en lo particular me gusta bastante. Imagínate que es lo primero que veo durante toda la semana y todo lo que me leo. Yo tengo todo impreso acá, por ejemplo, todas las clases, así que... ¿Los GIFs también? Sí, los GIFs se mueven en el papel. Ajá. Está bueno el tema de la fecha límite porque te ayuda a tener una disciplina, una organización en sí con las demás materias. Y por ahí en caso de que tengamos una materia en común con otra, el tema de la fecha de entrega y eso, se puede hablar con los profesores y no, que yo sepa, las veces que se lo comentamos nunca tuvieron problema con el tema de agarrar y posponer la fecha. Por ejemplo, ayer en problemática había dicho una chica que no iba a llegar con el tiempo y se lo dio nos lo dio al trabajo para la semana que viene. Pregunta, porque capaz que yo tengo que sentarme muy minuciosamente a leer los mails del museo. ¿Cuándo es el receso de ustedes? Ni idea, así te digo. No tienen ni idea. Y según el profe de... Según el profe El 8, de el 9, problemática, el 8. No, pero eso es provincia. ¿Ven? Que son dos calendarios distintos. No me puedo guiar. No, claro, nosotros nos dijeron que era el 8 y que no sabían si era hasta el 22 o hasta el 24. Pero... El 9 dice según Emanuel. Ok. Con lo cual nos quedaría, Sancho, nos quedaría el lunes 6 como última clase que yo tengo que entregar, PDF. En esa clase doy las pautas de esta próxima entrega, ¿ok? Pero va a ser básicamente todo el receso, entonces va a ser un trabajito más. Pero bueno, van a tener tiempo. Ok, tenemos las vacaciones. En el caso, por ejemplo, mío o de algunos, profe, me imagino de Fer, un compañero ahí del liceo, bueno, en el mío no soy papá, pero tengo mis obligaciones, tengo mi laburo, tengo mis cositas. Como que uno va poniendo opcionales las materias que no tienen plazo, las vas tomando como opcionales. En cambio, las que te aparecen desde el primer día con un trabajo o con una clase vía online, así, vía Hay como motivación también un poco. Son obligatorias esas, porque ya estás incumpliendo desde el primer momento. Y las clases que son más, en realidad es al revés, tendría que ser más valorable el permiso que das vos al tiempo. Cuando uno viene así, por ejemplo en mi caso, que hace un poco de esto y de lo otro, es como que las termina dejando opcionales por eso, porque como te dan plazo y uno, que encima tampoco está hecho para estudiar todo el día, como que no. Pero bueno, es mi sugerencia, no sé, sé fiel a tu principio. No, bueno, es que mi sistema no es virtual, chicos, entonces como que yo también me estoy ayornando un poco con esto. Entiendo. Y por ahí yo llegaba y a la clase y Dolén es testigo, y Ailén también si está por ahí, y yo llegaba con una idea y resulta que la gente no había leído del otro lado, y entonces decía, bueno, me entregan esto para 15 días. Y se cortó la clase.
Claro, y nos íbamos haciendo así, ¿entienden? Estos Todo contactos fragmentado. funcionales. Claro, yo creo que también que aunque no haya una fecha de plazo, uno en sí mismo es consciente que tiene que leerlo y sabe los días que tiene la clase. O sea, Y tiene las tampoco entregas que puede tiene para decir, hacer también. bueno, no tiene fecha de plazo y bueno, lo dejo ya tirado para después. Porque es imposible Claro. si no tiene una continuidad. Pero creo que eso también entra en cada uno. Pido gancho, pido gancho. Lucía, ¿por qué tenés puesto el barbijo? Se ríe. Porque le vamos a contagiar. De virus informático. Estoy trabajando. ¡Ay, está trabajando! ¡Ay! Bueno, pero no te veo con auriculares, con lo cual todos tus compañeros están escuchando nuestra clase. ¿Es un teatro lo de atrás? Ah, ¿Dónde no, está? una panadería creo que es. Una panadería. Bueno, está bien. El punto es que, bueno, listo. Panadería, sí. Ah, Ok. tengo una Qué visión. rico. Ok. Bueno, dicho esto, organizado esto, ¿podemos continuar con la unidad 2? Sí, podemos. Unidad 2, clase 1, entonces, sí. Unidad 2, clase 1, sí, pero me parece que por una cuestión de orden voy a seguir con la numeración anterior. ¿Entienden? Entregué la clase 6, o sea que... Ah, clase 6. No, unidad 2, clase La 6 7. decía que se conecten hoy. Esto sería parte de la clase 6. Ah, perfecto. ¿Entendés? Este video. Buenísimo. Bien, si yo les pregunto ahora qué ven en esta imagen, en esta foto, ¿qué me dirían? Un aula de primaria. Y Un una aula de maestra que primario. está jugando algo. Bien. Hay Un una nene persona inquieto. grande que es además del docente, digamos, que no sé qué. Ajá, bien. El acompañante pedagógico. Creo. Disciplina, ¿no? O conductual. Ay, Yo lo estoy viendo muy pequeñita la imagen, pero como que veo un resumen de muchos objetos así muy característicos de una escuela. Lo que decía un poquito el texto de hacer escuela, los pupitres, el pizarrón, el aula. Bien, bien, perfecto. Pupitre, pizarrón, Lo docente. externo y lo interno. La tiza. Un espacio educativo, básicamente, un espacio educativo estándar de primaria. Renzo, qué aguasita que sos. Básicamente un espacio educativo. Me levanté re tarde hoy, no, un desastre. ¡Qué agua fiesta, loco! ¿Cómo me bajó la foto así? Por eso, yo... A ver, le llamó la atención la presencia de este otro adulto, podría ser un maestro integrador, ¿sí? Ustedes saben que cuando hay un niño con necesidades educativas especiales, que ya no se llama necesidad educativa, o que presenta algún tipo de discapacidad, el ministerio reconoce un acompañamiento concreto para alguien que facilite, que suelen ser ocupacionales, maestros de educación especial, la gente a veces, que... a otras no están. Y a veces no hacer nada. O sea, como que a veces están ahí porque el aire es gratis y le pagan nada más. Lo digo por experiencia. No digo que todos sean así. Sí. Pero hay casos que sí lo son. También, no sé. ¿Qué comieron la noche? Tipo, se levantaron con toda la negatividad del mundo. No, pasa que yo como trabajé en primaria, en las aulas tenía estos personajes, le digo yo, pero siempre eran por conductas, digamos, ¿no? Y la mayoría del tiempo, por lo menos en el área de arte, se levantaban y se iban y estaban dando vueltas así, todo el día, hacían. Era como que, bueno, no sé qué estás haciendo, pero bueno, tampoco sé cómo funciona su trabajo, así que no puedo hablar mucho. Che, yo lo que quería agregar, no sé si es tan, no sé, importante, pero por lo que veo la imagen, o sea, es bastante actual, porque me llamó la atención la disposición de esas 4 mesas, después que hay un chiquilín ahí parado, como que está todo bien, digamos, está bien. No es esa cosa rígida de
un pupitre atrás del otro, Claro. yo qué sé. Y aparte que está color la foto, ¿no? Si no estaría blanco y Eso- negro, gris y muy duro. Bueno. Como otra forma de Bien, trabajo. bien, va por ahí, va por ahí. Ahí aparece ahí aparece lo que justo dije que no estaba, digamos. El primer sistema educacional, que es de los religiosos. Parece un inspector. No necesariamente. Profesor, ¿no? Sí, Emanuel se podía venir enojado, pero bueno, educación emocional también. La escuela normativa es esa. Belén, en la medida que iba hablando, iba desarrollando esas preguntas que yo iba a hacer como después en el orden, ¿no? En la imagen, que por más que sea un dibujo, simbólicamente representa un escenario educativo también, pero muy distinto al de la izquierda. El de la derecha puede asociarse de alguna manera a este sistema que decía Belén, de los pupitres uno tras de otro, que básicamente este es una foto del surgimiento, del momento en el que surgió la institución escolar, ¿sí? Entonces, si tenemos que ubicar temporalmente una foto y la otra, sí, lo dijeron ustedes, en la de la derecha la vamos a ubicar muy actualmente, no solo porque es una foto color, sino también por la disposición de los bancos, por la presencia del docente integrador, ¿sí? Porque son nuevas legislaciones y es una foto que podríamos capturar hoy. De hecho, es una foto que saqué de un artículo que hablaba de, bueno, no importa, de otra cosa. Y si pensamos en la foto de la izquierda, de pronto vamos a hablar de la, bueno, error que cometí ahí, de la modernidad, ¿sí? Como etapa histórica en la cual surgen estos sistemas educativos nacionales. O sea, el macrosistema de la escuela y del aula, que es el microsistema, ¿sí? Bien, si yo les tengo que preguntar en este preciso momento, ¿qué saben de la modernidad? Es una enfermedad. La modernidad. Sí, sí. Va ligada al crecimiento del hombre con el medio ambiente y con los sentimientos. No, con los sentimientos no. Con los sentimientos no. Con el medio ambiente y con las costumbres naturales de vida. Con los sentimientos, sí, re. ¿Te parece también? No quería ser negativo, por eso. Bueno, sí, pero ustedes dicen, porque por algo, en nuestro léxico está asociar la palabra moderno a algo actual. Y en realidad, lo moderno, lo que es de condición moderna, tiene que ver con esta etapa histórica. ¿No sería posmoderno eso? Posmoderno es otra etapa histórica. Ah, entonces. Hoy es la posmodernidad. Es lo que estamos viviendo. ¿Quién dijo eso? ¿Ciro o Renzo? Yo. Ah. Bueno, la modernidad no tenía más que ver con la idea esta de la utopía, del mundo ideal, una cosa así. Más o menos. Más o La menos, pero bueno. modernidad no se da cuando arranca cuando es la revolución a vapor, no puede ser por ahí. La modernidad industrial, dicho. Creo que Después del Renacimiento. O estoy re perdido, ando por ahí. Están como más o menos ubicados. Me voy a dar la trampa de googlear un cachito. Perdón. No es la revolución industrial. Y tiene el micrófono apagado, profe. Profe, tiene el micrófono apagado. Gracias por avisar. ¿Hace cuánto que tengo el micrófono apagado? 2 segundos. Un ratito. Fue una vida. Una oración. Les decía, a vos, Renzo, te decía que no googlees.
Perdón. Y también te decía que la revolución industrial fue en Inglaterra en el 1780. Nada que pero ver. sí, tiene que ver con la modernidad en cuanto a que se fueron gestando, porque claramente, como toda revolución, no se levantan un día y dicen, vamos a hacer una revolución. No, Claro. ¿entienden? Son procesos sociales que tienen su tiempo, que decantan en las personas y generan esas expresiones. Yo también había dicho revolución industrial porque la relacioné como con la oleada de inmigración así hacia el continente americano, digamos. Porque las escuelas se habían hecho para como educar así, ¿no? A los nativos y a los... Bueno, pero esa realidad, eso que vos estás relatando, tiene que ver más con el sistema educativo argentino. Yo hablo de la escuela como institución en el mundo, ¿sí? No, la Revolución Francesa, a ver, observen la pantalla que estoy compartiendo a continuación. Si ustedes ven esta línea histórica, hay dos hechos que algunos lo citan al nacimiento de Jesucristo en el año 0, algunos no, la mayoría de los historiadores toman el año 0 como el nacimiento de Jesucristo, pero un tiempo antes se da la invención de la escritura. Entonces, ¿cómo que no se ve en el celu? Bueno, ¿el resto sí ve esta imagen? Sí. Ok, entonces, en la Edad Antigua, ¿a quién ubicamos? Así, tipo referencia Romano. literaria. Los griegos y los romanos, ¿no? Egipcios. Los griegos, los romanos, perfecto. Lo tenemos a Sócrates, lo tenemos a Aristóteles. Todos ellos, Sócrates, por ejemplo, nace y muere antes de Cristo. Entonces nunca habla de Dios, habla de virtud, habla de conocimiento. Sócrates como tal no habla de Dios. Platón habla del mundo de las ideas y del mundo sensible, ¿sí? Con lo cual también habla antes de Cristo, tampoco habla de Dios como Dios. Aristóteles está un poco más acercado, un poco más, pero tampoco le llama Dios a Dios, ¿sí? Porque en realidad no se conocía la figura. De todos estos que acabo de nombrar, de Sócrates, no hay registros de él porque Sócrates era analfabeto, porque en realidad el sistema de la escritura surgió después de él. El que escribe y el que deja el legado escrito es Platón, que toma El las escriba, conversaciones. ¿el escriba nace después de Sócrates, puede ser? No. Sí, no sé, no te puedo dar esa información, Bien. Tendremos que buscar. La cuestión es que Aristóteles, obviamente por ser de padres biólogos y demás, crea otro sistema del cual también, por eso los dos libros de la República y la Política son, o la Ética también, son libros de estos filósofos. Todo esto sucede en la Edad Antigua, entre antes del año 0 y el año 0, ¿sí? Lo que a nosotros nos interesa posicionarnos para entender qué quiere decir modernidad es saber cuáles eran los ejes de la Edad Media. Estamos hablando de una Edad Media que comienza con la caída del Imperio Romano, ¿sí? El Imperio de Occidente y de Oriente, y que se da por unos valores y se representa con cosas características propias de esta edad, que a su vez en la historia de la humanidad es la edad que más tiempo llevó, porque estamos hablando de una Edad Media que empieza en el siglo V y finaliza aproximadamente en el siglo XV, aunque expresiones del Renacimiento hayan sido anteriores, ¿sí? Al siglo XV, pero no tanto tampoco. Entonces estamos hablando de entre 10, 13, 14, 15 siglos de una edad, mientras que después de la Edad Media, la modernidad solamente tuvo 3 y estamos viviendo la posmodernidad. ¿Me explico? Entonces, muchas de las cosas que vamos a hablar ahora no son tan tiradas de los pelos y tan lejanas en el tiempo. O bueno, sí, lo podemos discutir, pero les van a
sonar bastante familiar. Entonces, ¿qué pasa en la Edad Media que nos interesa sobre todo rescatar? En la Edad Media, los valores que se comulgan de alguna manera tienen que ver con el honor, la honra y la cristiandad, ¿sí? Si ustedes leen el Mio Cid, si quizás lo leyeron en la escuela secundaria, honor, honra y cristiandad eran los valores que se proponían y que toda persona debía alcanzar en la Edad Media, ¿sí? Honor, porque, bueno, el respeto a la escala jerárquica, el respeto a los superiores, el respeto a sí mismo, la honra en el sentido de que dejar la vida en batalla era la meta, ¿sí? Por algo los guerrilleros están altos en la escala social. Guerrilleros, perdón. Sí, bueno, los guerreros. Y la cristiandad, porque por supuesto que la única verdad que se comulgaba en este momento era la del cristianismo, de la mano de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, que es en la Edad Media donde se posiciona como padre de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, ¿por qué? No sé si lo saben, pero nuestro calendario es el gregoriano y es el que adopta la Iglesia Católica. Tiene que ver con esta expansión de esta religión por el mundo. No así, por ejemplo, los judíos. Los judíos vieron que tienen otro calendario, en el Año Nuevo Judío, en realidad estamos como en el año 5000 y pico. Pero en realidad estamos en el 2020. El 2020 se cuenta a partir del nacimiento de Jesucristo, ¿sí? Entonces, lejos de la ideología o las creencias de cada quien, tenemos que reconocer algo en la historia, que es la expansión de este conjunto de creencias en el mundo que sistematizó al mundo entero, ¿sí? Más allá de que estemos de acuerdo o no, si les gusta o no les gusta, es como hecho histórico, ¿no? Bueno, entonces, en una etapa de la historia de la humanidad que se comulgan estas ideas, de pronto el rey era elegido legítimamente por el poder divino. Y en esto voy a citar a Game of Thrones. Ya lo dije la vez pasada, creo. Más allá de que sea una serie fantasiosa y, bueno, tiene muchas metáforas. Y la idea de que todo el tiempo en la novela se estén peleando por los reinos tiene que ver con esta representación de qué significaba ser rey o reina, porque era la autoridad máxima, ¿sí? Y no importaba, tal es el punto de este linaje divino, que era más importante ser de la familia que tener las capacidades. Ustedes, no sé quién vio Game of Thrones, pero en un momento sucede de que la mujer muere, la madre, no me pidan nombres porque no me los acuerdo, pero eran estos que tenían el castillo en el cielo, la hermana de... Bueno, no me va a salir el nombre. El pibito tenía 12 años y asume como rey, porque la madre murió y era el que correspondía, ¿entienden? Y tenía muchos asesores y demás. Pero en ese sentido, bueno, también Tommen y Joffrey, bueno, no importa. Cuestión es que al ser hijo del rey, la disposición es ser el próximo rey. Y esto no cambia tanto en la escena que les traje de la corona. ¿Se acuerdan del trabajo práctico? ¿Qué pasa? La reina Isabel todavía vive, tiene 90 y pico de años, sigue siendo la reina, y hasta que no muera ella, no van a cambiar de rey. Y los próximos reyes tienen que ver con sus hijos. Bueno, después me explicaron que es este que renunció a la corona, bueno, abdicó antes de tiempo. Bueno, cuestión. Es que el rey, de alguna manera, era elegido por Dios. ¿Sí? ¿Quiénes le siguen en la escala jerárquica? Los nobles y los monjes. Entonces ahí tenemos a los guerreros, a los asesores, princesas y al clero. El clero que era, digamos, hoy comúnmente llamado el cuerpo de sacerdotes, ¿sí? El clero. El clero tenía, obviamente,
una muy buena, un buen prestigio social, y como eran los estudiados en la fe y en las artes, eran los únicos que podían educar en ese momento. ¿Y quiénes accedían a esa educación? Obvio, los hijos de los reyes y los hijos de los nobles. Los campesinos no. No sé si ustedes se acuerdan que en la Edad Media funcionaba el sistema feudal. Sistema feudal como punto del currículum de primaria, chicos. El sistema feudal consistía en el señor feudal que tenía tierras, que el feudo, digamos, que tenía a los trabajadores dentro de su parcela, les daba a cada uno una tierra para trabajar, les permitía vivir ahí, y básicamente lo que se provocaba era un mini comercio dentro de, pero el feudo era el dueño de las tierras, siempre, básicamente. Entonces... A ver, ¿puedo traer a colación algo, Charo? El ajedrez, el juego ajedrez, o sea, el juego de mesa que conocemos todos, hace referencia a todo este orden también. Tenemos los reyes y la reina, tenemos los alfiles, que vendría a ser como la parte del clero, después tenemos los caballos, que sería la parte que de expedición, ponele, las torres, o sea, todo el ambiente del ajedrez en su creación y en el ambiente que tiene el juego de mesa hace un poco referencia a toda la Edad Media también con su ficha, con los movimientos y con todo lo que hace la estrategia, ¿no? Lo traigo porque, bueno, yo juego un poco y me vino... ¿Un poco? Me estoy entendiendo, pero no, me falta mucho todavía. Te falta... Pero igual es interesante la historia del ajedrez porque se puede relacionar con toda esta Edad Media y los reyes. Y no debe ser casual tampoco. Cuestiones que... el tema es que debajo de toda esta escala social, ¿quiénes serían los campesinos, Renzo, en el ajedrez? Los peones. Los peones, los que van delante de todo. Exactamente. Eran los que son los que trabajaban primero para el rey, mueren. ¿no? Son los que primero mueren en realidad en el juego, o sea, son el frente de batalla. Y nada, el rey, por ejemplo, tiene un movimiento que se llama enroque, que es una defensa con la torre, que también hace referencia, bueno, que guardar el rey, por decirlo de alguna forma, es enrocarlo también. Hay mucho simbolismo ahí atrás. Un amigo que es profesor me estuvo contando un montón y bueno, me quedó. Bueno, Agustín, nos vemos. Va a quedar grabada, no te preocupes. Ajá, y el feudo cobraba impuestos a los trabajadores, sí. Si les gusta este tema, hay una película en Netflix que se llama Lázaro Felice, italiana. Una joyita. Viene al tema, pero tampoco tanto, o sea. Asociación se llama. Bueno, ¿qué es lo importante de la Edad Media? Que aquel que nacía como campesino, moría como campesino. ¿Me explico? Aquel que nacía hijo del rey iba a morir rey, probablemente, o príncipe. Pero no había en la Edad Media una posibilidad de escala social. El que nacía en esa condición había sido elegido por Dios para nacer en esa condición. Y chau. ¿Sí? Matar al rey contrario. Bueno, sí, todas las disputas tienen que ver con... Eso sí es. Creo que lo mejor que te podía pasar siendo campesino era que te llamen a la guerra, así podías pertenecer a la parte de los guerreros, ¿no? Exacto, exacto. Era el principal objetivo, y eso se ve sobre todo en Game of Thrones, que cuando lo eligen, no me acuerdo, no sé si me estoy confundiendo Game of Thrones o Vikingo, pero bueno, en este caso se ve de la misma manera en ambos. Dice, Ragnarok, los vikingos, decía, ¿cómo va a ser Ragnarok? El líder de la guerra fue un granjero. Como que tenía que ver la condición de nacimiento con la aptitud. Cosa que diferenciamos indudablemente hoy. Pero que a veces sucede eso de, che, y bueno, si nació acá, ¿qué puedes pretender? ¿Sí? En los discursos, ¿no? Estoy hablando de eso. Bueno, otra cosa a saber es que en la Edad Media, el poder, como sustantivo, se da
se dan descenso, es decir, desde Dios que está arriba hasta abajo, ¿sí? Para abajo. Entonces, tenemos muchas cosas más para hablar de la Edad Media y del Renacimiento, pero no me interesa hacer foco en esto, sino estos dos puntos que dije, porque sí me interesa hablar de modernidad, como es el contexto de surgimiento real. Algunos historiadores dicen que la modernidad comienza a fines del 1400, otros en el 1500. La verdad es que el hecho histórico que hizo que la humanidad avance es, ¿cómo le llaman a esta imagen? El descubrimiento de la exterminación del pueblo aborigen. Tampoco está bien dicho. América, ¿eh? Es la colonización. Bueno, es sí. Colonización de América. Exacto. Ustedes piensen que ¿cómo fue que llegó Colón a América? ¿Sí? ¿Cómo se pudo pensar una concepción geográfica del mundo distinta si en la Edad Media se creía que el mundo era una media luna y estaba sostenida por dos tortugas? ¿No era cuadrado? No, así una media luna y estaba sostenida. Era plano y te podías caer si llegabas hasta la orilla. Caminabas, te podías caer. De hecho, la idea de Colón era llegar a las Indias. Y bueno, y llegó a América, ¿sí? La cuestión es que... Son todos los gallegos. Del plano al redondo, sí. ¿Qué estás diciendo, Wences? Son brutos los gallegos, digo. Ah. Yo me imagino como un bruto no soy fan de los españoles, pero me lo imagino como un bruto, que no le importaba nada. Pero no era bruto. No era bruto para su época. Un alto aventurero, o sea, el tipo se largó y no sabía con qué se iba a encontrar. ¿Está bien? Hizo las cosas mal. Lo que tuvo Cristóbal Colón fue que... Lo que tuvo Colón fue que eso, claro, que pensó que había llegado a la India y nada que ver. Básicamente. Después se chocó con la realidad de que se chocó con puros aborígenes de acá de Latinoamérica. Actualmente ahora no. Creo que él ni conocía a los indios tampoco. No. Cuando Colón llega a América, no puede creer todo lo que encuentra, lo primero que hace es volver a España a contarle a Isabel la Católica, ¿sí? De Castilla. ¿Y qué le lleva? Tabaco, oro, cacao y un indio. Y tenemos esclavos. Y así se da que, bueno, no importa, es otro capítulo de historia. Pregúntenselo al profe o a la profe de historia. Pero después se da todo el desarrollo. En problemática cultural vimos un repaso así sobre la modernidad y consistía más que nada como en tres ejes de esto de que se caen las monarquías, las revoluciones y algo más era de la luz no sé, del iluminismo, no, Iluminismo, sí, de las luces. No. Igual tiro, spoiler alert, pará, me estás spoileando la clase. A ver que estoy yendo rápido. ¿Por qué señalo la revolución copernicana? ¿Por qué es importante Copérnico? Porque Copérnico fue el primero que dijo que que el Sol gira alrededor de la Tierra, ¿sí? Y entonces eso permite la concepción de un mundo distinto. Y estamos hablando de que la modernidad da vuelta a todos los valores que se proponían en la Edad Media. De pronto, si hoy nos dicen que hay vida en Marte, si nos aseguran, y si se puede poblar un nuevo mundo, imagínense cómo alteraría nuestras vidas. O si de pronto tuviesen razón los terraplanistas. No sé. Que habría cambios, hay cambios impensados, ¿sí? Entonces, ¿qué trajo aparejada la modernidad con esta nueva concepción del mundo, con esta nueva idea de continente, o sea, para todo el sistema europeo, ¿no? Para aquellos lados? Aumentó la producción, sí, pero no estamos hablando de revolución industrial, estamos hablando de la producción manual.
Pero este aumento de la producción posibilitó lo que después Marx le va a llamar como capitalismo, ¿sí? Pero Marx se lo va a llamar capitalismo mucho después. Pero es en la Edad Media moderna, es donde empiezan a gestarse este tipo del aumento de la producción y la cuestión del ahorro, ¿sí? Otra idea que acaba de decir Ciro muy levemente es la idea de soberanía. Ustedes saben que en el calendario argentino tenemos un día, allá por noviembre, que es el Día de la Soberanía Nacional. Básicamente, la palabra soberanía es la idea de que somos una nación libre y soberana, o sea, libres y tomamos nuestras propias decisiones y somos autónomos en cuanto a identidad, ¿sí? Entonces, la caída de esas monarquías de las que hablábamos antes posibilitó la idea de soberanía del ciudadano y la idea de democracia. Algo que para nosotros es sumamente natural para una sociedad, la democracia no es algo que viene con el principio de la historia. Al contrario, estamos hablando de que eran monarquías. La idea de democracia, que es el poder del pueblo, da la pauta de que el poder, en este caso en la modernidad, se daba ascendentemente, o sea, de abajo para arriba. Por eso también se habilitan en la modernidad las revoluciones. De hecho, la Revolución Francesa dicen que es el fin de la modernidad, para dar inicio a la posmodernidad. Algunos historiadores, otros hablan de que el fin de la modernidad es la Revolución Industrial. Pero sí, la cuestión es que etapa de cambios. Entonces, de pronto, la concepción de hombre, ¿reconocen esta imagen que está detrás del texto? Sí, las proporciones de Da Vinci, ¿no? Ajá, las proporciones de Da Vinci, exacto. Esto también tiene que ver con el Renacimiento y con la concepción de hombre y de cuerpo. Podríamos citarlo a Miguel Ángel, podríamos citarlo a Dante Alighieri, etcétera, etcétera. La idea es entender que antes el cuerpo lo único que importaba era el alma, y porque el cuerpo es el envase del alma según Platón, y Aristóteles dice que cuando morimos los dos, porque sí, tenemos alma, pero no somos infinitos, hasta que vino Santo Tomás y reversionó todo esto, y habló del concepto de vida eterna. Todo esto provocó que de pronto se comprenda en la modernidad de que el hombre es un ser digno, ¿sí? Y que esta dignidad del ser humano es el principio de la modernidad. Porque ¿por qué hablamos de soberanía y por qué hablamos de democracia? Porque está entendiendo la modernidad de que todo ser humano es un ser digno, ¿sí? Y que como somos iguales en dignidad, eso da la pauta de que todos tenemos las mismas posibilidades, porque somos iguales en dignidad, porque tiene que ver con nuestra esencia, no con nuestro lugar de origen, ¿sí? Entonces, esto es el pasaje de lo que fue la modernidad en educación. Yo les decía que antes, en la Edad Media, estaba la educación en manos del clero. En esa foto se ve muy claramente, ¿sí? Y a partir de la sistematización de la educación en la modernidad, se empezó a ver esta imagen que terminó siendo la imagen por excelencia, la única que concebimos, por lo menos nosotros, como cotidiana. Esto sacando los casos en los que pueden haber tenido un sacerdote que les haya enseñado religión. Eso es otra cosa, digamos. Quizás esa práctica es añorando este momento, ¿sí? Quizás. Cuestión es que todo esto que estamos hablando de la modernidad habilita esta cuestión del mérito. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el mérito? ¿Qué me contestan? Y viene de merecimiento, me parece, ¿no?
Como la- Es como una guerra. es como una recompensa frente a algo bien hecho, sería. Ajá, ¿una recompensa de qué tipo? Como de prestigio, no sé, como No de siempre, reconocimiento. A no ver, siempre. piensen cuándo usan la palabra mérito, así como... Yo creo Es que un mérito, poco también con los ejemplos. cuando vos das ejemplo, ¿no? Tipo, vos decís, yo tengo mérito porque yo soy ejemplo de eso. Ah, claro, Una cosa así. cuando te legitimas a vos mismo porque hiciste tal o cual cosa, ¿sí? O hizo mérito para que lo perdone, para que lo habilite, para que lo deje, para que... claro, es más merecimiento que recompensa, porque además podés tener recompensa o no. Bueno, o la del otro, exactamente. Entonces, hablamos de mérito y hablamos de esfuerzo, ¿sí? Hablamos de esfuerzo, de sacrificio, de certificado, de logro, de meta. Hablamos de hacer todo lo que tengas que hacer y vas a llegar. ¿Tiene algo que ver con la moral también? ¿La satisfacción o el reconocimiento de la moral de cada uno? ¿O algo así? No sé, creo porque... No sé, creo que está ligado también. Lo estoy pensando, pero yo creo que sí. Creo que sí porque nuestro sistema moral es nuestro sistema de creencias, valores, culturas. Y el mérito para nuestra moral social está muy implantado. Fíjense ustedes que se legitima una opinión pública depende de la certificación que tenga esa persona. Una opinión pública, una determinada opinión por quién es esa persona. Y quién es esa persona te lo dice el título que tiene. No, pero no es idealmente hablando no debería ser así. Uno puede escuchar a cualquier persona. Y vos lo dijiste idealmente. Pero bueno, por eso yo estoy hablando de que en la modernidad el mérito tuvo su lugar. Claro, Es la sociedad que habilitó que a partir del esfuerzo y de la capacitación que se ha recibido tal o cual persona, sea persona. ¿Sí? ¿Qué pasa? El mérito en sí mismo, capaz que no es tan dañino, pero una cosa es el mérito y el otro la meritocracia. ¿Sí? Entonces, lo que habilitó el mérito, como bueno, es que el punto está en el esfuerzo de cada quien, en reconocer qué hizo cada persona, y no en el origen social, que es lo que te definía en la Edad Media. ¿Sí? Entonces, el pasaje de la Edad Media a la modernidad tiene que ver con esto de el mérito. Ahora bien, pueden ver en la imagen de que la meritocracia es esto, ¿sí? Hablar de meritocracia es posicionarnos hoy, posmodernidad, y mirar para atrás y decir, che, bueno, pero el mérito es algo que pueden acceder todos sin oportunidades. Y los de música me van a tirar con algo, no me importa, pero es lo que dice Wosito en la canción Canguro. Ay, me rehogué por citarlo a vos. Básicamente, lo que dice... Perdón, no alcanzo a leer el círculo que está en la escalera mecánica abajo. A mí nadie me regaló nada, dice el círculo. Eso. Pero no dice la nada. ¿Hay una flecha ahí o algo? Porque lo Es veo un globo muy de chiquito. diálogo. Es un globito de diálogo a la piba que está subiendo. Ah, está. Pero justo sube por la mecánica, digamos. Claro, y por eso dice, a mí nadie me regaló nada. Está... Wow, por favor. Está tremendo. Bueno, Wense. La meritocracia es muy usada para defender el capitalismo más cruel. Bueno, cuestión. Voy avanzando, sí. Wense, no hay problema si te desconectás de golpe.
vamos a lamentar porque entiendo que estás conectado a la clase, pero ¿a quién estoy hablando? Ya se desconectó. Bueno, la cuestión es que la meritocracia hizo que hoy pensemos, che, esto del mérito, ¿es así realmente o no? ¿Nos convence o no nos convence? La cuestión es que es un valor que vino asociado a la modernidad y que de alguna manera es algo que habilitó el surgimiento de las instituciones escolares, ¿sí? Porque, bueno, ahí decía la trama económica, el desarrollo industrial, entendido de que es el inicio de lo que después va a ser la revolución industrial como tal. Que básicamente tiene que ver con el paulatino reemplazo de las máquinas por la fuerza humana. Y con el surgimiento de esta nueva clase social llamada la burguesía. También llamada burguesía y proletariado en términos marxistas, que también se da posterior en el tiempo, ¿sí? Pero bueno, es algo que se empieza a gestar en la modernidad. Entonces, ¿por qué hablamos de escuela en el surgimiento de la modernidad? Al revés, ¿por qué hablamos del surgimiento de la escuela en la modernidad? Porque se da esto que dice en la plantilla. Hay un cambio de valores. Como estamos hablando de dignidad del ser humano, estamos hablando de esencia y de ciudadanía, estamos hablando de mérito, con lo cual todos tienen la posibilidad. Estamos hablando de mérito, todos tienen la posibilidad y cada quien tiene que hacer mérito. Si estamos hablando de este escenario de poder pensar los estados-nación de alguna manera sin monarquía, un estado sí o sí necesita que su ciudadanía esté educada, ¿sí? O no, pero fíjense después cómo resulta. Entonces, este vaivén es lo que habilita este surgimiento de la escuela. Y ahí en la plantilla dice conocimiento científico. Porque en ese momento, bueno, una escena muy, muy clásica de la modernidad con el sistema de monitoreo, cristiano, que esa es otra cosa que vamos a hablar más adelante. Quiero llegar a la plantilla en que habla de esto. Entonces, la escuela se emerge, digamos, entre estas dos tensiones y piensen ustedes si de alguna manera no sigue estando y no es lo mismo que hablamos en el otro MIT y no es lo mismo que fuimos desarrollando en toda la unidad 1. O sea, por un lado, la escuela tiene que generar esas oportunidades que permitan la emancipación, la liberación, la independencia de esa condición de origen. Entonces, si tus padres no sabían leer y escribir, la escuela te tiene que enseñar a leer y escribir, no tiene que reproducir eso que vos venías haciendo. Y entendió la modernidad de que solamente con el elemento escuela iban a poder hacer eso. Y realmente es legítimo y todavía hoy... Sí, hoy está así, está retrocediendo bastante. En cuestión primaria está así... En otro momento discutimos eso. La cuestión es que, por un lado, entonces, está entre esta misión y por otro lado está la cuestión esta de que para permanecer en la escuela hay que acreditar méritos. Y eso tampoco es tan viejo o tan ajeno a nuestra realidad. Chicos, si ustedes no acreditan la entrega de trabajos prácticos, bueno, ahora pensemos en la cuestión presencial, ¿no? No en la virtualidad. Pero si ustedes no van a clases, asistencia, si ustedes no entregan trabajos prácticos, si ustedes no rinden exámenes, si ustedes no rinden materias, nunca llegan al título. Y es la única manera en que ustedes acreditan esos conocimientos mediante el mérito que hagan en los exámenes. Entonces, de alguna manera, la oportunidad la tienen todos, pero hay un sistema cerrado, empaquetado, rígido, que dice que para aprobar las cosas es así. Y así surge la modernidad. Y estas dos tensiones nunca las superó la escuela. Es parte constitutiva de la esencia.
podemos discutir que, bueno, esto de ir a clase, de aprobar exámenes, de estudiar, de leer los textos, de presentar los trabajos, es parte de la sistematización que se forma de la educación. O sea, sí. Después si está mal o está bien, creo que depende el enfoque que se le dé a la hora de analizarlo, pero va por ahí. Fíjate vos que después vamos a estudiar entre el 1700 y el 1900, se evidenció que en educación la gente puede aprender jugando y puede aprender haciendo. Pero todavía hoy... ¿Ahí te refería a la escuela nueva? Perdón. Ajá, eso sería la corriente pedagógica de la escuela nueva. Buenísimo. Pero fíjate que todavía hoy estamos posicionados en esta cuestión de que el mérito y la nota y los exámenes, no digo que la sistematización puede ser de otra manera, ¿me explico? Pero la evaluación es el componente curricular que menos desarrollo tuvo, o que, no, miento, no es que el que menos desarrollo tuvo, sino fue al que nunca le encontraron la vuelta. Porque después van a ver en didáctica la cantidad de tipos de evaluación que hay y siempre termina lo mismo. Porque evaluar no tiene una connotación muy distinta en uno u otro. Claro, ni hablar que sí. Sí. ¿Qué está diciendo Lucía? Pero es tarea del docente intervenir en esa relación sistema-alumno y no quedarse con lo que demanda el sistema. Sí. No entendí lo que dijiste, Emma. Bueno, igual, ustedes lo piensan mucho, digamos, en torno a hoy, y está perfecto, pero traten de hacer el ejercicio de lo histórico. Ustedes piensen que esto no, o sea, nació así en la modernidad. Ah, ok, sí. Pero igual yo quería decir que hay otra forma de hacerlo, pero que no conquistó el mundo como si los valores de la escuela moderna, digamos. Piensen que esto surgió así, estamos hablando del 1500, 1600, y de alguna manera lo podemos traer a la realidad, o no, o sí, bueno, pero hagamos el pasaje primero de verlo con perspectiva, ¿sí? Yo les decía del conocimiento científico. ¿Reconocen esto? ¿El positivismo saben qué es? Sí. Sí, refrescánoslo, porfa, profe. En referencia a los exámenes, no se creía toda la evidencia científica, digamos, que era eso lo más legítimo, digamos. Después no había otra, no sé, no se aceptaba otro tipo de pensamiento, digamos. Exacto. La demostración de lo hecho. ¿Cómo? El conocimiento a partir de la comprobación fáctica del hecho, creo que se podría decir. Yo lo leí en donde lo leímos. Hace poquito. Claro, como que Problemática lo leímos, sí. Psicología. El positivismo es, perdón. Nada, que el positivismo es esta creencia de creer solamente lo que se puede comprobar y no algo relativo, irracional, y por eso habla del conocimiento científico como del lado positivista, que solamente se pueda reconocer lo comprobable. Que tiene método, que tiene objeto de estudio, observaciones específicas, todo. ¿Qué es cuantificable, qué es medible, qué es observable? Exacto. Bien, es una corriente filosófica que básicamente tiene por resultado esto, una escala de las disciplinas que Comte, que fue el padre del positivismo, considera legítimas, y la única humanística que en realidad explica el funcionamiento de la sociedad es la sociología, y es como la primera para Comte. Pero después fíjense en todas las otras que tienen una cierta... tiene características de las ciencias duras, ¿sí?
Entonces, la escuela cuando surge en este paradigma de lo digno de enseñar y de transmitir eran estas disciplinas. De alguna manera también en este juego entró la lengua, y no por nada, vamos a decir la verdad, todo el mundo considera que en la escuela primaria lo más importante es lengua y matemática. Es como en el prejuicio social sobre lo importante de la escuela primaria, siempre se nombran estas dos disciplinas. Ni siquiera las ciencias se hablan. Entonces, quiero mostrar con esto de que no es casual todas estas cosas que nosotros habilitamos o que repetimos inconscientemente y que tienen que ver con esta cuestión histórica que viene arrastrándose desde la modernidad, ¿sí? Es por ir de la mano a esta idea de la alfabetización, ¿no? ¿Cómo? Que viene de la mano de la idea de la alfabetización. Viene de la mano de la idea, sí, la alfabetización, porque vos leíste el artículo y dice que es leer, escribir y hacer cálculos. Alfabetizar significa eso. Y no es lo mismo alfabetizar que escolarizar. Escolarizar de pronto tiene que ver con, bueno, todas esas cosas que no las podemos, nos cuesta decirlas, pero que las aprendimos en la escuela y que sabemos que las aprendimos en la escuela. Lo que decíamos hoy al principio, me parece, los 14 años que nos educaron, nos adoctrinaron, nos hicieron respetar reglas, normas, etcétera, autoridades. Bueno, el desarrollo de la clase llega hasta acá. ¿Por qué? Porque la idea era un poco esto, saber qué conocían ustedes, de qué manera podíamos sistematizar esta información, traer ejemplos de películas, de series, de esto, de lo otro, y que entiendan por qué hablamos de la modernidad como el contexto habilitado para pensar el surgimiento de la institución escolar. ¿Que cambió la escuela desde la modernidad hasta hoy? Es una pregunta, digamos, que van a resolver ustedes cuando terminemos la unidad. Sobre estas costumbres que de alguna manera tuvieron lugar en la modernidad y que se implantaron de tal forma que parecen que son la esencia del sistema educativo, el que hace mucha crítica, mirándolo con perspectiva también, es Quino con Mafalda. ¿La conocen a Mafalda? Sí. Sí, sí. Bueno. Mi vieja es fanática, así que sí. No puedo pasa que los conozco. Bien, bueno, entonces, yo estuve recopilando un montón de viñetas. Tengo nuevas, para quienes ya vieron las viñetas del año pasado, Belén y Ailem. Tengo nuevas viñetas, así que también voy a proponerles esto, de a ver qué quiso decir el autor, qué burló o qué representó satíricamente o cínicamente, bueno, simbólicamente, a través de esta viñeta, ¿sí? Y que muchas cosas de las que se critica del sistema educativo, tienen lugar en la modernidad, pero también tienen lugar en la comodidad del ser humano por no haberse reinventado de otra manera y por hacer las cosas porque así las hicieron siempre y no de reproducir básicamente y no de producir. Y reproducir prácticas es más común de lo que se cree. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes fue alguna vez a la escuela normal? No entré nunca en el Almirante Brown como para saber, pero en la escuela normal, por ejemplo, en las aulas... Yo terminé la secundaria ahí. Ah, vos terminaste la secundaria. Sí, y también fui al Almirante. ¿Vos también, Diana? Sí, estoy haciendo lengua y literatura ahí el año pasado. Mirá. Bueno, quería decir, la escuela normal. ¿Ustedes vieron que las aulas tienen el escenario? No le saque el cuento. No. Quería decir solamente que
en la escuela normal es una estructura tan vieja, las escuelas normales tienen que ver con las políticas de Sarmiento, que el docente era la autoridad máxima. Y como autoridad máxima tiene que estar por encima de los chicos. Entonces, te habilita que haya esa tarima, eso no me sale esa palabra, la tarima por la que el docente mira por encima a su alumnado. Sí, sí, es así. Es una representación en la infraestructura del paradigma que se vivía en ese momento. En el comercial también estaba eso. Ah, ok. Yo dije que no conozco todas las instituciones, pero sí, es algo que naturalmente está en todos lados. Y si uno se pone a pensar, ¿por qué una tarima para que el docente esté más arriba? ¿Es necesario? Bueno, sí lo era para el momento en el que surgieron estas instituciones. Fíjense, ustedes van a una escuela construida del 2000 para acá, sí, de los 80 por acá, probablemente no tengan la tarima. Y eso también tiene que ver con otra corriente pedagógica y con otro paradigma, ¿sí? Pero bueno, cuando nació la escuela sí había tarimas. Y eso es lo que tenemos que aprender y estudiar ahora para mirar con perspectiva, ¿sí? Algo feo, profe, hablando de las construcciones de las escuelas, algo feo, que un profesor que yo tenía, también feo, decía que mi escuela estaba mal construida, porque una costumbre de las escuelas es poner las ventanas altas para que los chicos no puedan mirar para afuera. Ajá. Me parece un horror eso. Y mi escuela, a la que yo iba, que fue Fátima, después terminé en Luján, en San Eugenio de Macenot. Sos chiquito. Yo cuando iba al Berna no existía la secundaria de Luján. El otro día me dieron 30, pero tengo 27, profe. Bueno, soy la primera promoción del Luján. Más respeto. Mira. No. Bueno, y el profe decía que en la escuela Fátima estaban mal construidas las aulas, porque estaban ahí nomás las ventanas y nos las pasábamos mirando para afuera. Y enfrente los chicos se ponían a tomar cerveza, los chicos del barrio, y tenía toda la onda eso, ¿no? Y, y bueno, y es horrible. Perdón, no hay problema, yo ya ahora estoy cortando, de hecho, ahora voy a detener la transmisión, la grabación, perdón, y así llega hasta acá.